Esta noche damos gracias al Señor por la oportunidad de estar acá reunidos, y si usted nos acompaña a través de las diferentes plataformas, ya sea en directo o en diferido, también le bendecimos en el amor de Cristo. Continuamos con la doctrina de los ángeles y hoy damos paso a la entrega número 5, que será, con la ayuda del Señor, la entrega final de esta doctrina. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar abordando una nueva doctrina. Después de hablar de los ángeles, la próxima semana continuamos con la doctrina del hombre, término teológico, la antropología bíblica. Hoy por hoy entonces estamos con la finalización de la doctrina de los ángeles, y vamos a abrir la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo número 14, versículo 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que por medio de ella nos edifiques, nos bendigas grande y ricamente, en Cristo Jesús. Amén. La doctrina de los ángeles, para efectos de sistematización de la enseñanza, la podemos dividir en una primera sección llamada la angelología, y con ella estudiamos a los ángeles fieles, a los que se guardaron para Dios y no cayeron en el lazo y la tentación del maligno. Pero luego de ello, pues, hay otros dos apartados. Algunos al primero le llaman la satanología, o el estudio directo de Satanás, y lo otro es la demonología, o el estudio de los demonios. Más bien hemos dado en este estudiar de la doctrina prioridad a los ángeles fieles. Hemos tenido 4 entregas hablando de el origen de los ángeles, la naturaleza de los ángeles, su obra, sus actividades, etc. Y hoy, en una sola entrega así rapidito, queremos abordar tanto la satanología como la demonología. En primer lugar, quiero decir que cuando se habla de Satanás, muchos se hacen la figura de un ser de aspecto horrible, con cuernos, con pezuñas, con pelos, con cola, etc. Pero todo ello es una figura vendida así por el paganismo, por los mitos, ritos y leyendas paganas. Pero lo que la Biblia habla de este ser es todo lo contrario. Se dice que de la creación celestial o angelical, este ser era el más bello de todos los ángeles. Era el más bello, el más hermoso. Otra inquietud al respecto de Satanás es si Satanás posee a las personas. Es decir, hemos oído de personas poseídas por el diablo, pero en realidad, ¿quiénes son los que poseen a las personas que caen en ese trance? Si realmente es Satanás o si son los demonios. Esa es otra inquietud. Y otra
inquietud también es, hablando de los demonios, en qué medida el creyente puede ser afectado, influenciado o aún poseído, si se descuida, por las huestes de maldad, por los demonios. Se habla en los casos de posesión, por ejemplo, había un endemoniado en una ciudad de Gadara, llamada Gadara, donde Jesús fue, y este endemoniado andaba entre los sepulcros. Dice que le habían querido atrapar y usaban cadenas y grillos para sujetarlo, pero él rompía las cadenas, rompía los grillos, es decir, una fuerza sobrenatural. Y fue Jesús quien lo liberó, y dice que encontraron al anteriormente endemoniado ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Hay iglesias incluso en las que se tienen experiencia de orar por endemoniados, y cuando se atiende un caso de esa índole, a la persona poseída la mandan allá a un cubículo, a una oficina, 2, 3, 4 diáconos a que oren por esa persona, y cuando finalmente, en el mejor de los casos, la persona queda libre, diríamos, se hizo un exorcismo, se echó fuera el demonio y la persona quedó libre. Entonces hay la creencia que los que oraron por esa persona han quedado influenciados. Hay que tenerlos en cuarentena y hay que orar por ellos, porque algo se les pudo pegar en esa actividad que estuvieron orando por el endemoniado. Entonces todas esas son inquietudes que así de una manera rápida vamos a tratar de resolver. Vamos a ir paso a paso. Lo primero es que vamos a hablar es del origen de Satanás, y tenemos que afirmar que Satanás es una criatura. Es una criatura. No es un ser eterno, sino que es un ser que fue creado. Vamos a leer 2 porciones de la Escritura para que observemos algunas cualidades de este origen de Satanás. Primero vamos a continuar con este Isaías capítulo número 14, y vamos a leer a partir del versículo número 12 que leímos en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? El nombre original de este ser era lucero de la mañana, o lucero, hijo de la mañana. Algunos lo abrevian Lucifer, y el nombre Lucifer significa porta antorcha, refiriéndose a que era un ser de luz con un resplandor glorioso en hermosura. Entonces ese es lucero, hijo de la mañana. Y le dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Note el pecado. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, es este anhelo de Satanás: ser semejante a Dios, recibir la alabanza y la adoración que únicamente a Dios le pertenece. Cuando una persona está sedienta de recibir guirnaldas, loores, ovaciones o adulaciones, incluso está padeciendo de este síntoma que comenzó con Satanás. Así que cuidado. Dice, él decía, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, que te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastorna los reinos. Dejémoslo ahí. Vamos a leer también el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 28. Leo a partir del versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Note, subraye, sello de la perfección. Cuando leemos Génesis capítulo número 1, el contenido del capítulo 1 es la narración de los 6 días de la creación de Dios, la creación terrenal. Y usted nota que al final de cada uno de los 6 días, o de los 5 días, vamos a decir, dice: y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dice: y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Así los 5 días. Pero cuando llegamos al día sexto, hay un cambio significativo, hay un énfasis, hay dijésemos una palabra que el Espíritu Santo no dejó por gusto, sino que tiene una connotación maravillosa. Cuando llegamos al sexto día, en el sexto día Dios crea al hombre, al ser humano, hombre y mujer. Y dice: y vio Dios que era bueno, pero añade una palabra que ha sido traducida como en gran manera. Es decir, Dios en los primeros 5 días creó, y lo que creó era bueno, pero en el sexto era en gran manera. Ese en gran manera usted lo entiende cuando lee el Salmo capítulo número 8, que dice: Señor, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho al hombre poco menor que los ángeles. Y le dice: pero le coronaste de gloria y de honra, y todo lo pusiste bajo tus pies. Entonces, ¿qué es eso bueno en gran manera? ¿Y qué es eso que se convirtió en la corona de la creación terrenal? Aquel ser en el cual Dios puso su imagen y su semejanza, que es el hombre. Entonces, el hombre, por así decirlo, es el sello y la corona de la creación terrenal, que es el lugar que tenía Satanás en la creación celestial. Tú eras el sello de la creación. En otras palabras, se pudiera decir en alguna manera que una de las razones por las cuales Satanás le arde el hígado, por así decirlo, y se ensaña en contra de la raza humana, es porque a nosotros como seres humanos nos dieron su lugar. ¿Me explico? Él era el sello de la perfección, de la creación celestial, pero fue derribado, y ahora en esta nueva creación el hombre es el sello y la corona de la creación. Por eso el odio contra la humanidad. Pero continuemos. Dice, estamos en el 28, verso 11, le dice: lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sabiduría. Dios le dio suma inteligencia, conocimiento,
capacidades enormes. Pero ojo, el diablo jamás tendrá más de lo que Dios quiso darle. Y no tendrá menos de lo que recibió de parte de Dios. Su sabiduría es amplia, pero no es infinita. Su sabiduría es, dijésemos, grande, pero es limitada. No es la misma sabiduría de Dios. Dios le quiso dar la porción de sabiduría que quiso asignarle a él. Y lo otro dice que es el sello de acabado, le dice, de hermosura. Es un ser celestial, angelical, el más hermoso. Ahora, ese título de el más hermoso a Satanás se le acabó. Cuando Dios introduce a su hijo en la tierra, le dice al hijo: eres el más hermoso, el deseado de todas las naciones. Así que el más hermoso es Cristo. Por supuesto, Cristo no fue creado. Cristo fue encarnado. Siendo eterno, se vistió de hombre. Pero el más hermoso es Jesús. Ahora bien, continuamos en la lectura. Dice el verso 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, si usted nota, su creación, su diseño, al parecer estaba estrechamente relacionado. Usted lee cantidad de instrumentos musicales que eran los propios de la alabanza y de la adoración a Dios. Dios le dice, si usted nota, le dice los primores de tus tamboriles. Tus tamboriles. O sea, tus instrumentos, tus flautas, tu música. Entonces, al parecer, este lucero de la mañana, hijo de la mañana o Lucifer, portaantorcha, estaba íntimamente relacionado con la adoración. Y es por ello que al ser parte de esa adoración a Dios, quiso que esa adoración fuera para él. Fíjese que es el mismo síndrome hoy en día cuando un predicador entrega la palabra bajo la unción del Espíritu Santo y la gente comienza a ser ministrada. Hay gente que llora, que se quebranta, que recibe milagros y prodigios. Y de repente el predicador cree que es él. Se le olvida que es Dios. O músicos que en la exclamación gloriosa de la adoración de una iglesia, de un pueblo, creen que son ellos. No, hay que aprender la lección de aquel burro. ¿Se acuerdan el burro? Dice la palabra que cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, tiraban en el camino del Señor mantos, tiraban palmas, glorificaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El burro creía que a él estaban tirando las palmas, que con él era la gran ovación. No, no era él, era el que lo montaba. Aleluya. Igual,
Bendito Dios porque tenemos predicadores usados por Dios, ungidos por Dios. Bendito Dios porque tenemos ministros de alabanza, músicos que adoran al Señor y que son de gran bendición para la iglesia. Bendito Dios por los liderazgos de las congregaciones que Dios usa enormemente para edificación del cuerpo de Cristo. Bendito Dios por los creyentes maduros, espirituales, bien cimentados, que son de bendición para su hogar, para la familia, para la iglesia y para todo lugar. Pero al final, toda gloria, honor, honra y adoración son para Dios. Pablo lo tenía claro y él decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Y yo he llenado todo del evangelio. No yo, decía de repente, sino el Señor en mí, para que no se le olvidara. Y por si acaso, dice el Señor, le dejó un aguijoncito. Y él le dijo: Señor, quítame este aguijón en mi carne. Y él le dijo: no, 3 veces le pidió y le dijo: no, basta tu gracia, bástate mi gracia. En tu debilidad mi poder se perfecciona. Eso te lo he dejado para que no te hinches, para que no te enorgullezcas, ni te vanaglories, sino que te acordes que sos hombre y que el grande soy yo. Y que tú simplemente eres instrumento en mis manos. Así que aquellos que dicen: ¿va a ir a la iglesia, hermano, hoy? Pues sí. No, hombre, hoy le aconsejo que no vaya. ¿Y por qué? Es que hoy no voy a ir yo, el culto no va a servir. No va a servir porque no voy a ir yo. Porque hoy no toco yo, hoy no canto yo, hoy no predico yo. No, no es el burro, es el que lo monta. Es el Señor, el digno de toda gloria, honra y adoración. Continuemos. Tú, verso 14, querubín grande, protector, en el monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Es criatura limitada, le guste o no le guste, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Pausa. Ahí dice multitud de tus contrataciones. ¿A qué nos referimos con eso o a qué la palabra de Dios se refiere? Bueno, él no quiso revelarse solo, sino que comenzó a terapiar y a ganar terreno con todos los ángeles, tratando de ganárselos para su causa. Y mire si no era poderoso, se logró convencer 1/3 de los ángeles creados. Allá en Apocalipsis dice que el dragón con la cola agarró 1/3 de todas las estrellas. En interpretación, los hermeneutas están de acuerdo que si se puede interpretar así, es 1/3. O sea, de cada 100 ángeles, 33 se los logró convencer. Quiere decir que los ángeles caídos no son pocos, son cantidad. Así como se dice que hay miríadas de miríadas, millones de ángeles, 1/3 de esas miríadas se lo ganó Satanás. Los contrató, los convenció, los sedujo, los engañó. ¿Qué más dice? Verso 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste mi santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Antes de continuar, quiero decir, hermanos amados, que si usted lee Isaías capítulo número 14, la profecía está dedicada, escrita por Isaías
para el rey de Babilonia. Y debemos decir que Ezequiel en el capítulo 28, todo lo que hemos leído, era un escrito dirigido al rey de Tiro. O sea, allá dice el rey de Babilonia, Isaías 14. Ezequiel 28 al rey de Tiro. Bueno, entonces la profecía nos está hablando de Satanás o nos está hablando de estos reyes. A esto se le llama, a este tipo de interpretación, se le llaman profecías de referencias dobles. Dígalo conmigo, profecía de referencia doble. Para que usted me lo entienda, pues, se lo voy a decir a Pedro para que me lo entienda Juan. Así decimos. Hay que decírselo a Pedro para que lo entienda Juan. Entonces aquí se usa la figura de dos reyes enaltecidos y rebeldes, que es el rey de Babilonia y el rey de Tiro, y las profecías son para ellos. Pero de repente el lenguaje que se usa no es aplicable a estos reyes, porque el rey de Tiro no fue creado y con tamboriles o sea, todas esas descripciones no aplican al rey de Tiro. Igual que en Isaías 14, esa parte que va para Satanás, por mucho que se quiera, no aplica al rey de Babilonia. Entonces se usan estas dos figuras para la iniciación de la profecía, y de repente de profundidad se va más allá y se le habla directamente a Satanás. Voy a decirlo de esta otra manera para que se me entienda. Pedro le dice a Jesús: Jesús, no hombre, que no te acontezca eso, mejor no entres, que nunca tal te acontezca de que él padeciera y que fuera hasta la cruz y muriera y todo ello, ¿no? Y entonces Jesús le dice a Pedro: apártate de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. Vea qué bien feo le dijo el Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás. Imagínense, si a usted un hermano le dijera eso: apártese de aquí, Satanás. Pero ¿qué significa eso? Que así de frente tenía a Pedro, y la palabra era con Pedro, pero de fondo el hoyo, el bache en el cual Pedro había caído era un propósito maligno. Y por eso le dice: apártate de mí, Satanás, porque aunque el que estaba perdido era Pedro, de fondo la intención era maligna, era del maligno más bien. ¿Ya? Igual, de frente el rey de Tiro, el rey de Babilonia, pero de fondo la figura de Satanás. ¿Me explico? Ok, hemos visto entonces el origen y la caída de Satanás. Vamos a hablar un poquito del carácter de este ser, de Satanás. Y el carácter podemos entenderlo de manera, una de las maneras fáciles o más fáciles de asimilar el carácter de Satanás es por entender el significado de los nombres. Por ejemplo, si decimos Satanás, ¿qué significa esa palabra? La palabra Satanás. Satanás. ¿A qué le apunta? ¿Qué cree usted que puede significar? ¿A qué le suena? Satanás es una palabra que significa, y puede anotarlo, significa adversario. Y la palabra dice: sed pues prudentes, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Es adversario. Dice la palabra en Daniel que el inicuo, que viene por maquinación de Satanás, se opone a Dios. Es decir, es el que se opone a los programas y objetivos divinos. Él se opone. Dios quiere paz, Satanás quiere guerra. Dios quiere amor,
Satanás quiere odio. Dios quiere unidad. Satanás quiere deshacer y desbaratar la unidad y sembrar celos, pleitos, enemistad, iras, contiendas. Entonces, Satanás es el adversario o el opuesto. Cuando nosotros, que conocemos la Escritura y que sabemos cuáles son los frutos del Espíritu, cuáles son las delicias de la comunión, cuáles son los valores espirituales, pero en la práctica nos estamos asociando a cosas contrarias, entonces también nos estamos haciendo al lado de Satanás, que estamos cayendo en la trampa del diablo, trampa de Satanás. Entonces Satanás, ¿qué dije que significaba? Adversario. Solo le voy a pedir que lea en su casa, ¿verdad? 1 Timoteo 4:1 comparado con Mateo 13:38 y 39, y Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 hablan de la actividad satánica que no descansa, convirtiéndose en adversario, en oposición y en persecución de los creyentes, de la iglesia, de la vida cristiana, y que se levanta contra todo lo que se llame Dios y venga de Dios. ¿Me explico? Entonces ese es el nombre, adversario. Ahora, el otro nombre es diablo. Diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? ¿Alguien lo sabe? Diablo significa calumniador. Calumniador. El diablo calumnia. ¿Y qué es una calumnia, hermano? Calumniador. Ese se levanta y habla y calumnia y señala, y le gusta de una pequeñez ver de una pequeña chispita, la convierte en un gran incendio y levanta un gran fuego en contra del creyente, en contra del cristiano, en contra del ministro, en contra del siervo de Dios, en contra de la iglesia. Entonces es el diablo el que calumnia. Y muestra o ejemplo de esa calumnia, usted puede leer en el libro de Job, que él ahí andaba buscando ocasión en contra de Job y hablando en mal de Job. Y Dios, que tenía un concepto de Job, le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que me sirve, que me ama? ¿Qué le dijo el diablo? Ah, no, ese te sirve porque le das de hartar, lo tenés sano, lo tenés bien gordito y bonito. Quítale todo lo que tiene, quítale los hijos, quítale la mujer, quítale los negocios, quítale el dinero, quítale y toda bendición, quítale la salud, quítale aquí, quítale. Mire qué terrible. Entonces eso es lo que el diablo hace en contra de los creyentes, calumniarnos. Entonces dice la palabra que él no se cansa. Y en el Apocalipsis dice: ha caído y ha sido apresado el que acusaba a los hermanos. Y que no le quepa la menor duda que ahorita mismo Satanás está viendo de qué nos acusa, que está viendo cómo nos señala, qué errores, qué defectos, qué debilidades, qué pecados, qué cosas, para hacernos ver como lo peor, como monstruos, como réprobos, como lo peor que exista. ¿Cuál es su objetivo? Hacerle creer al creyente que no es nada, que no vale nada, que no está en nada, que su cristianismo es una hipocresía, que son fariseos, hipócritas, y que mejor deberían de dejar el ministerio, deberían de dejar la iglesia, deberían de dejar la obra. Ahí está el diablo, calumniando, calumniando y calumniando. ¿Qué otro significado? La otra aparece en Apocalipsis 11. Aparece la palabra griega Apolión y la palabra hebrea Abadón. Apolión, griego,
Abadón, hebreo, tienen el mismo significado. ¿Qué significan? Significan destructor. Destructor. Él va a tratar de destruir. Y para destruir, Él va a enviar misilazos, hermano. Para destruir, Él va a enviar huracanes y vientos, y va a enviar tempestades, y Él va a hacer hasta lo imposible por tal de destruir. Lo imposible. Hoy en la tarde tembló. ¿Sintieron? Hubo un temblorcito. No sé de cuántos grados, vea. Pero imagínese, usted levantando una pared, primer hilada, cuesta batir mezcla, colocarla, mojar el ladrillo, colocarlo, llevar el nivel, subiendo hilada por hilada hasta que levanta la pared. ¿Cuánto le costó? Un día, 2 días, 3 días, depende del tamaño, el material, etcétera. Para que en un medio, hermano, venga, ¿cuántos han visto aquella chibola de hierro que le pega a la pared? ¡Ya! En la demolición, un solo chimbombazo y abajo la pared. Así es el diablo, pegándole chimbombazos a la familia, al testimonio, a la iglesia, a la obra, al trabajo misionero. Destructor. Es bueno para destruir. ¿Qué otro nombre? Se le llama en Apocalipsis 12, verso 9, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Recuerdo que conocí una ilustración en la que un encantador hacía una presentación circense y tenía una gran serpiente y comenzaba a tocar la flauta y la serpiente comenzaba a enrollarse desde abajo. Se le enrollaba, se le enrollaba, se le enrollaba. Y el punto álgido del show era cuando la gran cabeza de la serpiente se posaba encima de la cabeza del encantador tocando la flauta. Y abría el gran hocico como que si iba a tragarse al encantador. Pero el encantador comenzaba a tocar la flauta, sabía cómo hacerlo, la tenía maestrada. Y aquella serpiente, después de amenazar con tragárselo, y ellos matan por constricción, es decir, aprietan, en lugar de hacerlo, comenzaba a desenrollarse, y ya cuando estaba libre de la serpiente, venían las ovaciones y los aplausos para el encantador circense. Pero llegó un momento en el que quiso hacer el mismo teatro, pero ese día la serpiente estaba de malas. Y llegó aquí arriba la serpiente y comenzó a tocar y a tocar. Y no le hizo caso. Comenzó a apretar, a ahogar y a devorar. Esa es la serpiente. La serpiente cautiva. Tiene un hipnotismo tremendo. Dicen que algún tipo de serpientes solo le basta quedársele viendo a la presa y el animalito que queda ahí en shock. ¿Ah? Como esos mitos de las sirenas, que dicen que las sirenas solo comenzaban a cantar y los hombres ¿Ah? Entonces esa es la serpiente antigua, la que tienta. Acordémonos a la serpiente en el huerto de Edén, cautivando los sentidos de Eva, cautivando hasta hacerlos caer. Entonces ese es el papel de la serpiente antigua, tentar y hacer caer en pecado. El otro nombre que también se parece es tentador, pero anote Juan 12:31, 2 de Corintios 4:4, le he llamado príncipe y Dios de este mundo. Así he llamado Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo.
el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir? Que él es quien tiene su, entre comillas, reino operando su obra y la iniquidad, pero dice que él gobierna sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, Martín Lutero dijo una palabra: a Dios, al hombre, pensando en el hombre como la figura de una bestia, es decir, de un caballo. ¿Usted sabe que el caballito, él es montado por un jinete? Y el jinete le pone el cabestro, el bozal, y comienza a guiarlo. Y al final, el caballo, ¿para dónde agarra, hermano? Para donde quiere el jinete. ¿Cuántos ya han montado caballo? Usted se sube al caballo y agarra aquí y comienza a cabalgar, y usted le va guiando, le va ordenando. Para eso lleva el freno el caballo, usted lo tira para un lado y para otro, y usted le indica para dónde quiere caminar, qué dirección, qué rumbo. Entonces Martín Lutero dijo: al hombre o lo monta Dios o lo monta el diablo, no hay términos medios. Es decir, nuestra vida, o Dios la guía y la lleva en el sendero angosto, donde hay pruebas, luchas y tribulaciones, pero con perseverancia, fe y comunión con Dios, uno va disfrutando la vida cristiana en la esperanza que un día todo esto va a pasar y llegaremos a la patria celestial. Ahí vamos, el Señor va gobernándonos. O, dijo Lutero, o lo monta el diablo. O sea, o hacemos la voluntad de Dios o la voluntad de quién hacemos. O obedecemos a Dios o a quién estamos obedeciendo. La palabra de quién honramos y seguimos, la de Dios o la de quién. No hay términos medios, o es Dios o es el diablo. Eso es lo que se dice. Entonces, hermano, Él gobierna en todo el mundo. Imagínense cuánta gente malvada, depravada, inmoral, cuánto homicida, ladrón, cuánto brujo, cuánto engañador, cuánto tramposo, cuánta gente maligna, cuánta gente detractora, mañosa, mentirosa, cuánta gente mala, inmoral, cuánta gente perversa y cuántas perversiones se practican, injusticia social, odio, rencor, maldad, hechicerías, malignidades. Entonces no hay duda que Satanás está gobernando este mundo sobre los hijos de desobediencia. Entonces ahí podemos ver la naturaleza del diablo. Ahora, podemos decir que las actividades, ya las dijimos, Satanás se opone a la obra de Dios. Satanás actúa en los círculos elevados como ángel de luz, disfrazándose y contaminando la doctrina. La Biblia también habla de doctrinas de demonios, pero dijimos que es un ser limitado. Y por otro lado, el destino de Satanás ya está escrito. 2 versículos para que usted hable del destino. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente, la obra del diablo y Satanás, herirá el calcañar, mordiendo a Cristo en la cruz del Calvario. Pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza. Cristo resucitó
y derrotó a Satanás de una vez y por todas. El diablo es un enemigo vencido. Entonces, ese era el destino, ser vencido por la obra de Cristo. Y Apocalipsis 20:10 dice que Satanás fue lanzado, y lo dice en verbos que están escritos en tiempo pasado. Dice, y Satanás fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Para nosotros es futuro, pero en la profecía de Dios es algo que se cumple y se cumple. Es el destino de Satanás, es el destino. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero hemos hablado lo básico, por así decirlo, del enemigo. Y solamente para sellar, quiero decir que las posesiones demoníacas son efectuadas por demonios, y que en la Escritura solo existe un animal que fue poseído por Satanás y una persona que también fue poseída por Satanás. Pero después de ese animal y esa persona, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se observa que Satanás personalmente haya poseído ni tenga la intención de poseer a nadie. Son los espíritus demonios, son los demonios los que poseen. ¿Quién fue el animal que fue poseído por Satanás? La serpiente en el Edén. ¿Y quién fue la persona poseída por Satanás? Judas. Dice que Satanás entró en él. Así dice literalmente los evangelios. Satanás entró en él. Son los únicos dos casos. No hay más casos de posesión directa satánica. Todas las demás posesiones son posesiones demoníacas, es decir, demonios. ¿Puede un creyente ser poseído por demonios? No. ¿Y por qué razón? Número uno, desde que creímos, fuimos sellados. El sello, el significado es que somos propiedad de Dios. Y Satanás y los demonios, les guste o no, deben respetar lo que es propiedad del Altísimo. Entonces, decimos, desde que creímos fuimos sellados, somos pertenencia, le pertenecemos a Dios. Número uno. Número dos, dice también que el Espíritu Santo nos tomó por su templo para morar en nosotros. Entonces, si somos morada del Espíritu de Dios, ¿cómo puede llegar un demonio y sacar al Espíritu y meterse el demonio? Imposible. No puede. Entonces, cuando un creyente ora por un endemoniado, ¿es correcto que después le echen los demonios afuera a él? No. Es locura. Son creencias erróneas que el diablo mismo ha metido en las iglesias de hoy. Pero un creyente dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, y si vivieren cosa mortífera, y habla, estas señales seguirán. Entonces el creyente ha recibido la investidura de poder, con la cual también tiene la autoridad de Dios para reprender a los demonios en el nombre del Señor. Y los demonios tienen que salir, ¿verdad? Y en ningún momento los demonios pueden influenciar o poseer al creyente. En ningún momento. Ahora, y si alguien me dice, no, pero yo conozco uno que sí, fue evangelio y después ahí andaba, endemoniado. No, otra vez volvemos a
lección de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que todo el mundo ve. Todos los miembros de una iglesia, todos son miembros de la iglesia, todos son creyentes. Cualquiera dice, yo no, yo ya recibí, acepté. Y la iglesia invisible son los que Dios ve que realmente han nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, esos de la iglesia visible, dice, salieron de nosotros para que se sepa que no todos los que están son de nosotros. Entonces, ahí el enemigo tiene gente infiltrada en todas las congregaciones, o en muchas congregaciones. Entonces, esos, por supuesto, pueden también ser poseídos, aun y cuando aparenten ser iglesia. Son visibles, pero no invisibles. ¿Ya? Entonces, puede ser que suceda, y puede que tenga hasta privilegio y todo, pero no ha nacido verdaderamente de nuevo, ¿verdad? Entonces, esos casos son los que también se pueden dar. Amén. Amén. Bien, finalizamos en aras del tiempo y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este estudio. Te pedimos, Señor bendito, que lo que hoy hemos compartido alimente nuestra fe y nos permita, Señor, tomar lección. Señor, guardarnos en santidad para gloria de tu nombre, renunciar a lo oculto, al pecado, a la carne, al mundo y a todo aquello que mancha nuestras vestiduras. Concédenos, Dios mío, ser perfeccionados por tu Espíritu Santo y tener victoria sobre toda maquinación, sobre todo demonio, sobre toda, Señor, contrariedad, sobre todo embate del maligno. Que sea reprendido en tu nombre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Le pedimos que nos acompañe los días martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana. Que el Señor le bendiga.